Tiempos de refrigerio. Instantes maravillosos de reflexión, consuelo y alegría con el pastor Michael Velázquez. Desde el siglo IV hasta el siglo XVIII, hasta 1800 más o menos, el concepto que tenía la iglesia de poder ser espiritual es algo muy alejado a lo que ahora podemos comprender. La iglesia prácticamente se aisló y el concepto de espiritualidad era una persona apartada por completo, encerrada en un monasterio, encerrada en un convento, para poder meditar y para poder tener un pensamiento con respecto a Dios. Por mucho tiempo ese fue el concepto que se tuvo de las personas espirituales. Lamentablemente la Biblia nos muestra que el poder tener pensamientos espirituales y poder tener un pensamiento espiritual no tiene nada que ver con el hecho del monasticismo, con vivir encerrado, con vivir apartado del mundo. El llamado de Jesús es que nosotros tenemos que vivir en el mundo y tenemos que influenciar el mundo, porque hoy en día la iglesia prácticamente no está influenciando nada. No está influenciando el pensamiento, no está influenciando las costumbres, no está influenciando la cultura. Nos hemos quedado encerrados, pero ahora en un concepto más apartado del siglo XVIII. ¿Y cómo es eso? No queremos realmente expresar, no queremos influenciar a otros a pensamientos diferentes. En el capítulo 2 de Efesios, nosotros vemos cómo es que Satanás domina este mundo. En el capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo número 4, se nos enseña que Satanás es el príncipe de las potestades del aire. Y usted dirá, pastor, ¿y qué significa eso? Es un sistema que Satanás gobierna dirigiéndolo, un sistema que está inundado de tecnología, de religiones, también de costumbres, de mucha información, pero también de condiciones políticas. Satanás ha influenciado estos ámbitos. Satanás ha influenciado todas estas áreas, las situaciones académicas, las situaciones tecnológicas, las situaciones religiosas, pero también las políticas, para poder establecer su gobierno en el mundo. El concepto que la gente tiene de mundo es muy complicado, porque la gente piensa que la mundanalidad es vivir fuera de la iglesia, pero la mundanalidad es un sistema. Y lo que dice el texto es que Satanás está gobernando ese sistema mundanal para poder influenciar nuestras mentes. Y mire qué interesante, porque muchas veces nosotros tenemos la idea que tenemos realmente una lucha constante con Satanás, una lucha constante con demonios, pero la palabra del Señor nos muestra con toda claridad en Efesios capítulo 2 que esta guerra se libra en condiciones de la mente, esta guerra se libra en el interior del hombre, esta guerra se libra prácticamente en toda la situación interior del ser humano. El enemigo toma con su potestad las situaciones de tecnología para influenciar a las personas. Toma también la educación para influenciar a las personas. Toma las religiones para influenciar a las personas. Él no necesita que usted se haga de una religión posiblemente de adoración o que tenga usted alguna afinidad con el enemigo. Lo que él necesita es que usted se meta en una religión donde no le enseñen el evangelio, en una iglesia donde no se predique la palabra. Y por supuesto que usted apoye la política de un gobierno que de repente comienza a promover situaciones como el aborto o como tal vez algunas situaciones de ideología de género. De esta manera Satanás tiene gobernada la mentalidad de los hombres, y esto es lo que está señalando el versículo 3 y 4 de Efesios. Satanás no necesita en ningún momento meterse en una persona porque él tiene toda la fuerza exterior. Él está dominando los pecados de las personas, está dominando la sociedad de las personas y está dominando la mente de las personas. Escuche bien, vamos en orden. Efesios 2:1 dice que gobierna los pecados que tenemos escondidos y los pecados que tenemos públicos. Él no necesita nada más que solamente tengamos una vida apartada de Dios para que nosotros podamos vivir ese sistema de pecado. Efesios 2:1 dice que la primera forma en que Satanás gobierna nuestras vidas es por medio de los pecados ocultos y los pecados que tenemos en nuestra vida. Escuche lo que dice Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados.
Así de fácil, delitos y pecados. Esa es la primera condición. Pecados ocultos, pecados que las personas hacen posiblemente apartadas de la publicidad, cosas que estamos ocultando en nuestra vida o cosas públicas que también son de actitudes pecaminosas en contra de Dios. Están muertos en delitos y pecados. Pero escuche, la segunda manera que Él tiene para dominar nuestras vidas es por medio de una corriente mundanal. Esa corriente mundanal se refiere a una época, a pensamientos de una época, a conceptos de una época. Dice el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Dice que la forma en que tiene el enemigo para gobernar la humanidad es por medio de pecado, por medio de una corriente de pensamientos, una corriente intelectual, una corriente tecnológica, una corriente de sistema mundanal. El mundo, para los que lo quieren saber, no quiere decir salirse de la iglesia, no quiere decir ir a bailar a una discoteca. El mundo quiere decir tener un sistema de pensamiento diferente. ¿Y cuál es el problema? La lucha que Dios tiene con el hombre es cómo va a sembrar en su mente, cómo va a sembrar en sus conceptos, pensamientos espirituales. Estamos viviendo en el sistema mundanal, estamos viviendo en un sistema que nos ataca, que nos infunde por medio de las tecnologías conceptos equivocados de Dios. Y por esa razón el enemigo no necesita gobernar nada más que la información, las leyes y el conocimiento que le hace llegar a las personas. Escuche lo que dice. Satanás está gobernando el mundo y su corriente. ¿De qué manera? Dice el versículo 2, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mire, él está dominando, administrando todo este sistema de conocimiento, todo este sistema intelectual, todo este sistema que tenemos en nuestras mentes, a veces informaciones equivocadas, conceptos equivocados, conceptos alejados de Dios. Ahora, una vez que hemos entendido que no es de andar buscando demonios, que no es de andar buscando a Satanás y andar peleando con él, porque la lucha que nosotros tenemos es intelectual, la lucha que nosotros tenemos es en la mente, la lucha que nosotros tenemos es en nuestro interior. Démonos cuenta cuál es la puerta que utiliza el enemigo. La puerta que utiliza el enemigo es nuestra carnalidad. La carne es la puerta de entrada hacia nuestros pensamientos. Escuche lo que dice el versículo número 3. Entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mire qué interesante. Los pensamientos, la palabra dianoia, pensamiento en el texto griego, quiere decir lo hondo de la facultad mental, lo hondo de la capacidad de pensar, lo más profundo de nuestra voluntad, nuestro subconsciente, nuestro interior, es donde está dominando, es lo que Él está estimulando, utilizando la carne, utilizando la condición carnal que tenemos. Nos presenta el sexo, nos presenta los conceptos que tiene el mundo acerca de matrimonio, nos presenta las leyes que el mundo tiene, nos presenta los conceptos que el mundo tiene y entra en nuestro pensamiento y comienza a gobernar a la humanidad. No es necesario que tenga un trono, no es necesario que esté en ningún momento nada más influenciando leyes, influenciando conocimientos. Él penetra a la mente del hombre. Una persona que dedica constantemente su día a poder revisar cosas en internet y se llena de conocimientos errados, y se llena de información errada, y se llena de información que no agrada a Dios, está teniendo en su interior conceptos equivocados. Hoy en día, desde la edad muy pequeña, desde la edad de 7, 6, 5 años, ya está influenciándose a los niños
para que los niños tengan un comportamiento, para que los niños toleren el homosexualismo, para que los niños toleren las situaciones de violencia, para que los niños puedan aprender también cierto tipo de conductas que ven en la televisión, cosas que antes se veían solo a las 11 de la noche o a las 12 de la noche, ya los niños están siendo influenciados de forma sutil. Caricaturas que no tienen un género definido, caricaturas que posiblemente lo que expresan es un libertinaje sexual. El príncipe de la potestad del aire es Satanás, porque él maneja la tecnología, él maneja los medios, él maneja la religión, él maneja también de la misma forma toda iglesia, todo principio donde no se enseña el evangelio de forma correcta, donde no se enseña el infierno, donde no se enseña la condenación, donde no se enseña el juicio final. Es una influencia religiosa equivocada. Ahora, quiero que usted comience a preguntarse, ¿cómo está ordenado su pensamiento? ¿Cuál es su forma de pensar? ¿Sabe por qué? Porque la carne ordena los pensamientos de una forma determinada. Y esto es importante para nosotros, porque si nosotros estamos inmiscuidos en el sistema mundanal, si nosotros estamos metidos en el sistema de información que el enemigo tiene para con el hombre, vamos a tener cierto tipo de orden. Un orden equivocado, un orden de pensamiento que no está correcto, un orden de pensamiento que no está bien. Si usted produce y reproduce pensamientos sexuales constantemente, yo quiero decirle que usted tiene que luchar con la carne. Si usted constantemente está produciendo pensamientos para poder entender y para poder establecer cada día más dinero, más negocios, yo quiero decirle que usted tiene que comenzar a producir pensamiento espiritual. ¿Cómo entonces yo produzco pensamiento espiritual? Veamos entonces Gálatas capítulo 5 y vamos a ver cómo la carne ordena los pensamientos. Mire lo que dice Gálatas capítulo 5. Aquí tenemos el orden de la carne. Aquí tenemos el orden de la carne. Y la carne es cruel. La carne ordena los pensamientos de una forma en la cual el hombre se siente alienado. Es una forma de pensamiento en la cual el hombre piensa no conforme a su criterio, sino conforme a una fuerza exterior. La alienación se puede dar en cualquier tipo de principio y enseñanza, porque nosotros no estamos pensando lo que queremos, sino que es el sistema el que está ordenando nuestros pensamientos. Quiero decirle, querido amigo y hermano, que es el mismo enemigo el que está ordenando los pensamientos del mundo. ¿Qué es lo que está pasando? La gente cada día tiene menos tiempo para poder pensar. Estamos viviendo en un mundo muy rápido, donde la gente le pone atención a una cosa. En media hora tú tienes un gran contenido en internet que ni tan siquiera te da tiempo de poder pensar en una cosa. Te entretienes en esa situación, te metes en ese estilo de vida, y cuando vienes a sentir, ha pasado un día completo y tú no has pensado en nada espiritual. La alienación de la carne se establece cuando vemos Gálatas capítulo 5. Y cuando revisamos el versículo 19, nosotros vamos a ver las diferentes facetas de las obras de la carne. Escuche lo que dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Escuche lo que dice el apóstol Pablo: que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué razón? Porque la semilla del evangelio tiene que penetrar en tu mente, en tu corazón, y esa semilla del evangelio tiene que producir fruto. Lo único que usted tiene que hacer es permitir que el fruto del evangelio comience a dar cambios en su vida. Hay personas que lo que han hecho nada más es meterse a la iglesia y han solamente cambiado un poco, solamente han entrado a la iglesia, han escuchado cómo saludar, cómo llevar la Biblia debajo del brazo, pero conocimiento de Cristo no tienen. Escuche bien, podemos haber cometido el error que nuestro pueblo, en lugar de estar escuchando el evangelio, lo único que han hecho
hecho es cambiar sus conductas. La Biblia dice que la verdadera persona cristiana no es que cambie una conducta, no es que deja de fumar, no es que deja de tomar, no es que deje el adulterio, no es que deje el pecado. Es que la persona que verdaderamente ha creído en Jesucristo ha nacido de nuevo. Y el que nace de nuevo busca las cosas del Espíritu. Hay mucha gente en la iglesia evangélica que lo único que ha hecho es cambiar por un rato, es cambiar por un momento. Pero les quiero decir con toda sinceridad, queridos hermanos, el deseo de Dios no es que cambiemos solamente en parte, no es que cambiemos solamente un poco. Es que el deseo de Dios es que al nacer de nuevo seamos verdaderamente hijos del Dios Todopoderoso. La palabra del Señor dice que no somos engendrados por voluntad de carne, por voluntad de hombre o mujer. Somos engendrados por el Espíritu Santo. Y eso tiene que ver con el hecho de dar fruto. Si usted es una verdadera persona creyente, si usted verdaderamente ha recibido el Evangelio, usted no tiene que hacer un esfuerzo. Usted no tiene que hacer un esfuerzo por tener una vida y cambiar, porque el fruto del Espíritu lo va a transformar por completo. Hay mucha gente en la iglesia que está bregando con una situación, y es que se quieren comportar como cristianos, pero verdaderamente no han nacido de nuevo. ¿Por qué hay tanta infidelidad en la iglesia? ¿Por qué hay tanto adulterio en la iglesia? ¿Cuántas personas en las mismas congregaciones que hacen estafas? Les voy a decir por qué. Porque no hemos nacido de nuevo. La palabra de Dios dice que el fruto del Espíritu es amor. Y cuando tú naces a Cristo, cuando tú naces al Evangelio, el fruto se produce por sí mismo. Usted no va a poder producir que un árbol que usted siembre, por más que usted tenga que venir y obligarlo, no va a producir fruto nunca. Él va a producir fruto si tiene buena raíz, si está bien sembrado, si tiene la naturaleza verdadera. Pero ¿qué nos dice este texto? Que si nosotros, en lugar de producir el fruto del Espíritu, estamos produciendo la obra de la carne, es porque el mundo todavía nos tiene cautivos. Es porque el sistema satánico todavía nos tiene cautivos. Vea usted entonces los tres órdenes en que se maneja la mente de la carne. Escuche usted los tres órdenes en que se maneja la mente de la carne. Número uno, la clasificación número uno son pensamientos sexuales. La clasificación número dos son los pensamientos religiosos. Son las situaciones de idolatría. Y número tres, placeres. Placeres. Vuelvo a repetir, el orden de una mente de carne, de una persona carnal, está ubicada en el sexo. Número dos, en los pensamientos religiosos. Y número tres, en nada más y nada menos que en los placeres. Esto es lo que Pablo está diciendo. Que aquella persona que tiene que ver la obra de la carne, escuche bien, no puede haber una persona que esté viviendo bajo este tipo de cárcel, bajo un tipo de pensamiento que esté influenciado por estas tres categorías: el sexo, la idolatría y las compulsiones. El sexo, la idolatría y los placeres. ¿Qué tipo de pensamiento tienes? ¿Cuántas veces en el día piensas en Cristo? ¿Cuántas veces en el día piensas en la palabra de Dios? ¿Cuántas veces en el día te propones leer las Escrituras? ¿Será que todavía necesitamos nacer de nuevo? Y esto es lo que Pablo va a hablar. Veamos primeramente estas tres categorías que hemos expuesto. Veamos lo que dice Gálatas 5, versículo número 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. No voy a explicar todas, porque no es necesario. El texto griego habla del adulterio, habla de la fornicación. Porneia, fornicación, en el griego, tiene que ver con todo tipo de depravación sexual. Muchas personas piensan que la fornicación solamente tiene que ver con situaciones de que una persona que posiblemente está sin casarse está teniendo relaciones con otra persona sin casarse. De ninguna manera. Para el texto griego, porneia o porneía quiere decir todo tipo de depravación sexual. En eso entra pornografía, entra la fornicación y entra cualquier tipo de situación sexual que una persona tiene.
en internet, en televisión, nada más y nada menos que todo el día hay información sexual. Hay información sexual. Y cómo Satanás domina la mente del hombre, influenciándote por medio de esa exposición, influenciándote por medio de situaciones pornográficas. Pero escuche bien, quiero que usted lea conmigo, después de fornicación hay una coma. Inmundicia y lascivia, dos palabras en el texto griego. La palabra impureza o acatarsis, o como dice el texto español, inmundicia, tiene que ver con el hecho de una persona que tiene una herida infectada. Y esto es lo que normalmente nosotros comprendemos como una persona que no tiene una mente limpia. Tiene que ver con una persona cuya mentalidad solamente produce pensamientos sucios. La palabra acatarsis en el griego se ocupaba para todo aquello que estuviera infectado, para todo aquello que estuviera impuro. La palabra pureza en el texto del Nuevo Testamento siempre va a tener que ver con una moralidad y va a tener con una forma de pensar. Pero este tipo de impureza tiene que ver con pensamientos sucios. Número 3, para terminar la secuela de los pensamientos sexuales. Mire lo que dice el versículo después, lascivia. La peor palabra en griego en el Nuevo Testamento para una depravación sexual es aselgia. Se lo repito, aselgia o lascivia es la peor palabra en el texto griego para hablar de depravación sexual. Y usted dirá, pastor, ¿y qué significa eso? Cuando usted traduce esa palabra, se traduce como lujuria o placer. Pero esto no se queda ahí. La aselgia para los griegos era todo tipo de persona que no le daba vergüenza su depravación sexual. Usted ve en la calle que a veces uno está en un restaurante y personas que constantemente le gusta exhibir sus relaciones. Y usted está con niños de 8, de 10 años y usted tiene que estar explicando ese tipo de cosas. Cuando ya una persona no le da pena esconderse, no le da vergüenza su estructura moral, prácticamente ha cometido este pecado, la desvergüenza. Y el mundo dice, no tengas pena, exhíbete, no tienes de qué avergonzarte. Dios te creó de esta manera, Dios te hizo de esta forma. Yo quiero decirles esto. Pablo dice en Gálatas capítulo 5, versículo 19, que eso no es algo con lo que uno nace, sino que es algo con lo cual Satanás nos domina. Exhíbete, revélate. Y no solamente eso. Después de pasar de los pensamientos sexuales, pasamos a los pensamientos religiosos. Escuche bien, idolatría, hechicerías, dos palabras, idolatría y hechicerías. Yo quiero preguntarle a usted, ¿quién es su Dios? Y usted tiene que responderse con sinceridad, porque hay muchos cristianos que en su corazón no tienen a Cristo, sino que tienen al dinero. Hay muchos cristianos que en su corazón no tienen a Jesús, lo que tienen es un ídolo. Cuando usted adora a la creación, cuando usted adora a la criatura y no al creador, usted está cometiendo idolatría. Y un ídolo es todo aquel que exige sacrificio. Hay personas que su ídolo puede ser diferentes tipos de cosas, el dinero, la sexualidad. Y estamos ofrendando y estamos dándole y estamos entregándole lo que nos exige. Pero en el centro de nuestra mente está esa idolatría que no es de Dios, sino que es que simple y sencillamente nuestra mente no ha sido transformada por el Espíritu Santo. Nuestra mente no ha sido cambiada por el Espíritu Santo. Después dice hechicería. La palabra en griego es farmakia. Esto tiene que ver más que todo con situación de uso de sustancias. En el griego lo que está expresando es una persona que utiliza sustancias, pero en nuestra connotación moderna, lo que quiere decir es una persona que acude a las cuestiones de hechicería, porque esa es una forma de idolatría. Y hay mucha gente que ante situaciones adversas todavía creen en hechiceros, creen en personas que pueden hacer trabajos, creen en personas a las que pueden acudir. Todo eso no viene de Dios, viene solamente de la carne. Viene solamente de la carne. Pero cuando termina el texto es bien interesante, porque de aquí mismo
se deducen las siguientes condiciones. Escuche: enemistades, pleitos, celos, iras y contiendas. Cuando hablamos de celos, estamos hablando de esas personas que prácticamente tienen rivalidad con otras. La palabra lo que quiere decir es competir. Las personas que están compitiendo, el mundo compite por dinero, compite por carros, compiten por sexualidad, compiten por lo que sea, compiten por likes, compiten por reproducciones. Esos son pensamientos de la carne. Y una vez que los pensamientos se han establecido, por último, están todos los placeres. Escuche lo que dice: borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Qué quiere decir eso? Aquellos que le dan gusto a la comida, a los placeres, a la bebida. La palabra orgías no quiere decir en nuestra connotación la misma situación sexual. Lo que quiere decir banquetes, comidas, donde se le da libertad a los placeres, alcohol, bebida y todas aquellas cosas que tienen que ver con estimular la carne. Usted y yo tenemos que revisar lo que estamos metiendo en nuestra mente, en nuestro corazón, de la manera en que nos está gobernando este sistema. Tenemos que revisar la forma en que verdaderamente esto nos está haciendo daño. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios siempre en Gálatas capítulo 5 nos habla también acerca de cómo nosotros podemos producir realmente un fruto verdadero. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Nosotros tenemos que reflexionar y pensar que si todavía estamos en una mentalidad, que si todavía tenemos este tipo de sistema, donde lo primero que tenemos son pensamientos sexuales, los segundos son pensamientos religiosos, y por último comenzamos a tener toda esta situación de pensamientos que solamente generan placeres, estamos lejos todavía de tener una mente espiritual. Escuche lo que dice Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. 3 virtudes que hay que tener con Dios: amor, gozo y paz. Es una cadena que debe de estar siempre ubicada alrededor de nuestra relación con Dios. Paciencia, benignidad, bondad son características que solamente pueden ver las personas alrededor de nosotros. ¿Qué es lo que quiere ver el mundo en nosotros? Quiere ver la paciencia, la benignidad y la bondad. Esta paciencia es la paciencia de tolerar a otros, de poder demostrarle el amor a las otras personas. Y lo que dice el versículo 23, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mi pregunta: ¿qué está produciendo usted? ¿El fruto del Espíritu o las obras de la carne? Y esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque si en su mente usted solamente concibe estos 3 límites de pensamiento, es porque verdaderamente necesita que Cristo llegue a su vida. ¿Cómo nosotros generamos esos pensamientos espirituales? Mire lo que dice el versículo número 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Escuche bien, no hay manera de poder tener estos pensamientos más que solo muriendo y permitiéndole a Dios cambiar nuestra mente y diciéndole: Señor, yo quiero verdaderamente recibir esa paz, ese conocimiento tuyo y comenzar a generar el fruto del Espíritu. Es algo que si usted tiene el Espíritu en su corazón, usted va a comenzar a generar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, templanza. Pero no es una cosa que usted puede nada más simular. Esas cosas vienen cuando el Espíritu Santo verdaderamente vive en nosotros. Pero si nuestra mentalidad se ubica en estas 3 líneas, en la línea sexual, idolatría y pasiones y nada más placeres, es necesario que muramos en la cruz. Es necesario que muramos a nosotros mismos. Es necesario que vengamos y tomemos nuestra cruz y le digamos a Jesús: yo quiero morir a ti. Quiero morir y entregar mi vida, porque ahora reconozco que he estado dentro de una iglesia, he estado escuchando sermones, he escuchado la palabra de Dios por muchos años, pero realmente
no ha habido pensamientos espirituales en mi vida. Satanás gobierna este mundo por medio de los pensamientos. Y nosotros tenemos que comprender que la única manera es naciendo de nuevo. La única manera es decir a Jesús: Señor, quiero nacer de nuevo. Y eso te va a comenzar a llevar a pensamientos espirituales. Te va a comenzar a llevar a leer la palabra, a desear la palabra, a desear a Cristo, a desear el conocimiento de Dios y a pensar en las cosas celestiales. Este mundo está lleno de cosas terrenales, porque cuando nosotros nos llenamos de toda la información, de todas las cosas que hay en las redes sociales, lo único que podemos llenar en nuestro corazón es nada más y nada menos con Cristo. Si no tenemos a Cristo, no podemos evitar todos esos pensamientos. Si no tenemos a Cristo, no podemos comenzar a luchar en contra de todo ese sistema humano y mundano. Tenemos que luchar. Para terminar, Romanos capítulo 12 nos habla acerca de cómo nosotros tenemos que cambiar este mundo. Romanos capítulo 12 versículo 1 es importante para nosotros, porque la palabra de Dios nos muestra la forma en que vamos a cambiar este mundo. Romanos 12:1 dice así: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La ofrenda más grande que podemos darle a Dios es todo nuestro ser. Mis pensamientos, mi cuerpo, mis manos, mis pies tienen que hacer lo que a Dios le agrada. Tienen que hacer lo que a Dios le agrada, porque a mí no me domina el sistema del mundo, a mí no me domina el sistema religioso, a mí no me domina el sistema informático, a mí no me domina el sistema político, a mí me domina el sistema celestial, el reino de Dios. Y aquella persona que quiera llenarse de eso tiene que presentar su cuerpo en sacrificio vivo. Escuche lo que dice, versículo 2: no os conforméis. La palabra quiere decir no se amolden a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Usted tal vez se ha moldado, usted tal vez ha comenzado a vivir bajo los moldes del mundo, tal vez usted ha comenzado a vivir bajo toda esa modalidad que el mundo establece. Pero Dios, Jesús, dice que debemos de transformar. Nosotros no nos vamos a moldar, sino que vamos a transformar. Vamos a utilizar los sistemas humanos y los sistemas mundanales para poder predicar el evangelio. Vamos a usar el internet para propagar la palabra de Dios. Vamos a utilizar nada más y nada menos que la televisión para decirle al mundo que Cristo ha muerto y ha resucitado. Vamos a decirle al mundo para que podamos llevar políticos cristianos a las situaciones que se necesitan para cambiar las leyes, y que en esta constitución se reconozca la iglesia evangélica como una institución verdaderamente reconocida por el Estado. Vamos a luchar para que en nuestro país y en nuestro sistema se evangelice por medio de las redes. ¿Por qué? Porque el sistema mundanal le pertenece a Satanás. Pero si nosotros comenzamos a propagar evangelio, palabra de Dios, información que agrada al Señor, vamos a comenzar a cambiar la cultura y vamos a comenzar a cambiar los pensamientos de este mundo. Queridos amigos y hermanos, no se trata de amoldarse, se trata de transformar. Vas a tener que hacer resistencia, vas a tener que luchar, vas a tener que resistirte. Posiblemente no vas a ver la misma cantidad de horas tu Facebook, posiblemente no vas a poner fotografías de tu cuerpo en Facebook, posiblemente no vas a estar sumergido todo el día en televisión, posiblemente no vas a estar viendo cada vez y cada vez más pornografía. Pero lo que vas a hacer es que vas a rechazar eso y vas a comenzar a darle la gloria a Dios, porque tú no eres de este mundo, tú perteneces al reino de los cielos. Tú no eres de este mundo, tú no te tienes que amoldar al sistema mundanal, sino que tienes que transformar este mundo. Y la única manera es luchando en contra de esos pensamientos que el sistema quiere inculcar en nuestras mentes, ese sistema que quiere corromper a la persona. Nosotros no le pertenecemos a este mundo. Somos nada más y nada menos que reino de los cielos.
Y Efesios dice que estamos sentados en lugares celestiales. Luchemos para dar la vuelta al pensamiento y comencemos a tener pensamientos que agraden a Dios, pensamientos que alaben al Señor, pensamientos de bien, pensamientos de santidad, pensamientos de búsqueda de Dios, pensamientos que agradan a Cristo. Yo sé que no te va a agradar, yo sé que vas a tener que posiblemente dejar de pasar horas en internet, posiblemente vas a tener que dejar la vida de otros y comenzar a ver más la palabra de Dios. Pero te voy a decir una cosa: si no es de esa manera, nunca vas a poder cambiar tus pensamientos. Es necesario que te llenes de la palabra y es necesario que comiences a llenarte de Cristo en tu corazón, y Jesús va a crecer y Jesús va a tomar dominio de tu vida, porque es más grande el que está dentro de nosotros que el que está fuera de nosotros. Vamos a orar en este momento. Yo quiero orar primeramente por toda aquella persona que en este momento no tiene a Cristo en su corazón. Yo le quiero invitar a que le dé espacio a Jesús. Usted no va a ser más santo nada más por luchar en contra del pecado. Usted va a ser apartado para Dios cuando usted reciba a Cristo en su corazón. Yo le invito a que pueda repetir esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús mi Salvador. Amén. Escucha nuestras emisiones diarias a través de Facebook Live o escríbenos al 79 25 82 11. Si estás fuera de El Salvador, anteponiendo el código del país 503. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel, Cojutepeque.